Mi nombre es Daniel y hoy quiero compartir contigo mi testimonio y una enseñanza profunda, una revelación de parte de Dios. Estoy aquí para enseñarte cómo caminar de victoria en victoria, mantenerte firme en la guerra espiritual y obtener buenos resultados. Todo para la gloria y honra de Dios. Hoy hablaré sobre un tema crucial: los 4 tipos de ayunos que destruyen las obras de Satanás. En los últimos tiempos he visto cómo Satanás ataca con fuerza el ayuno dentro de la iglesia. Muchas personas enseñan que ya no es necesario. Y algunos, que incluso se hacen llamar cristianos, atacan duramente esta práctica. Personalmente, he sido fuertemente criticado. Muchos predicadores y personas me acusan de enseñar falsa doctrina porque defiendo el ayuno y creo profundamente en su poder como una herramienta crucial en la guerra espiritual. Sin embargo, estas críticas provienen de quienes no comprenden el mundo de las tinieblas. Ellos argumentan que el ayuno ya no debe practicarse, pero mi experiencia me ha enseñado lo contrario. Cuando estaba involucrado en el satanismo, también practicábamos el ayuno. Los satanistas, brujos y santeros ayunan para adquirir poder, porque el ayuno es como una puerta a dimensiones espirituales. Pero cuando nosotros como cristianos ayunamos y dedicamos ese tiempo a Dios, no solo accedemos a dimensiones espirituales divinas, sagradas y puras, sino que el Señor nos fortalece, nos llena de su poder y nos entrega victorias poderosas. Por eso, hoy quiero hablarte sobre estos 4 tipos de ayunos, los cuales tienen el poder de destruir toda obra del enemigo. Cuando ayunas, muchas cosas espirituales comienzan a suceder. He visto en mi propio ministerio personas que me dicen: pastor, he intentado de todo, pero esta brujería aún me sigue afectando. Necesito liberación y no la encuentro. A estas personas les digo, y te lo digo a ti también: levanta tiempos de ayuno y sigue cada uno de los pasos que te voy a enseñar. En los últimos días, mientras hablaba sobre el ayuno, se han levantado muchas brujas que se hacen pasar por cristianas. Se infiltran en mis transmisiones, comentan en el chat, lanzan hechizos y brujerías, pero lo que ellas no saben es que ya están derrotadas. Satanás ataca lo que le hace daño, y el ayuno es una de esas cosas que lo debilita tremendamente. Cuando un cristiano se dispone a ayunar, le causa un gran daño a las tinieblas y al reino de Satanás. Ahora, para comenzar, quiero que vayamos a la palabra en Marcos capítulo 9, versículo 29. Es importante que entendamos desde ya que el ayuno es poderoso y que aún hoy debemos seguir practicándolo. El ayuno no ha sido eliminado y Jesús nunca quitó la práctica del ayuno. En este pasaje de Marcos, Jesús les habla a sus discípulos y les dice: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús estaba hablando de demonios. Hay ciertos demonios que solo pueden ser vencidos a través del ayuno. Estos no pueden ser derrotados de otra forma, sino cuando la persona está en constantes tiempos de ayuno. ¿Por qué? Porque hay demonios que son muy poderosos. Se les ha dado mucha autoridad y algunas personas incluso han entregado gran poder a estos demonios. Estos demonios no solo tienen rangos, sino también legalidades sobre las vidas de quienes los invocan. La única manera de destruir esas legalidades que estos demonios han adquirido es mediante tiempos de ayuno. Cuando tú ayunas, comienzas a recibir del Señor niveles y niveles de poder, unción y respaldo divino. Obtienes niveles más altos de su presencia y, lo más importante, niveles de pureza y santidad. Una de las cosas que más temen las tinieblas es la santidad. Cuando vivimos en pureza,
purificados y santificados por el Espíritu Santo, hacemos temblar a las tinieblas. Al apartar tiempos de ayuno, no solo santificamos nuestro espíritu y nuestra alma, sino incluso nuestro cuerpo. Los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera a un demonio en una ocasión. Y en Marcos 9:28, ellos le preguntaron al Señor: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Se referían a un demonio que estaba en un joven, un espíritu sordo y mudo. Jesús les respondió y les explicó que este género, refiriéndose a demonios generacionales, solo puede salir con oración y ayuno. Jesús, nuestro Señor, era un hombre de ayuno. Si Él ayunaba, eso nos enseña una gran lección y nos motiva a hacer lo mismo. Aquellas personas que dicen que el ayuno ya no es necesario están enseñando mentiras. Si Jesús ayunó, nos demostró que en el ayuno hay poder y que a través del ayuno accedemos a dimensiones espirituales sobrenaturales en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia nos habla del ayuno en muchos pasajes y nos ofrece diversos ejemplos de cómo ayunar. El principal ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Vamos juntos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 1 y 2, donde se nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada. En aquellos días, después de los 40 días de ayuno, Jesús tuvo hambre. Durante ese tiempo en el desierto estuvo ayunando. Si prestas atención al pasaje, te darás cuenta de que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Es fundamental que cuando ayunemos, el Espíritu Santo nos guíe en todo. No debemos hacer ayunos de manera apresurada o sin preparación, porque todo debe hacerse bajo la dirección del precioso y hermoso Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto, y allí fue tentado durante 40 días, pero en todo momento permaneció en ayuno. Jesús estaba en el desierto preparándose, ayunando antes de comenzar su ministerio. A veces nosotros queremos ver resultados en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a ayunar. El ayuno es como entrar a buscar dirección divina para muchas cosas que aún no entendemos o que Dios nos revelará más adelante. ¿Te has preguntado por qué Satanás no quiere que ayunes? ¿Por qué crees que tantos predican en contra del ayuno? Es porque el ayuno te revela muchos secretos y aclara el propósito de Dios en tu vida. Jesús fue llevado al desierto, donde fue tentado durante 40 días, pero también estuvo guerreando y preparándose a través del ayuno. Y cuando lees el capítulo 4 de Lucas, verás que después de terminar esos 40 días, la Biblia dice que Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. El versículo 13 dice que después de haber vencido toda tentación, Satanás se apartó de él por un tiempo. Y en el versículo 14 leemos que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Qué fue a hacer Jesús al desierto? A buscar el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del desierto, no salió igual que cuando entró. Entró llevado por el Espíritu, pero salió lleno del poder del Espíritu. Y su fama se extendió por toda la tierra y enseñaba en las sinagogas. El ayuno tiene el poder de dimensionarte, de hacerte crecer y elevar tu nivel espiritual. A través del ayuno comienzas a entender y a comprender mejor el propósito de Dios en tu vida. Satanás no quiere que tú ayunes. Por eso te ataca y confunde a muchos, incluyendo a algunos predicadores que atacan esta práctica. Pero al que no le conviene que tú ayunes es a Satanás, porque él sabe que cuando te metes en ayuno, lo haces temblar. El ayuno acompañado de oración es lo que destruye las obras de Satanás.
En Marcos 9:29, Jesús le explica a sus discípulos que hay géneros de demonios que solo salen con oración y ayuno. Si tú no oras y ayunas, las brujerías que te están afectando no van a salir. El ayuno rompe esas brujerías, las destruye y elimina ataduras. Así lo dijo el Señor. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. A veces personas vienen a mí diciendo que ya les han hecho liberación, pero que aún no han visto resultados. Y lo que les digo es que el problema no siempre está en quien realiza la liberación, sino en el nivel espiritual de la persona que la recibe. El predicador puede orar y decir que ya estás libre, pero tú eres quien debe sentir esa libertad. Y si no te mantienes en oración y ayuno, esos demonios pueden regresar. Por eso es vital mantenerte en ayuno y oración. El ayuno no solo rompe cadenas, sino que también te protege y fortalece. Para que una persona logre liberación efectiva, debe estar constantemente en ayuno y oración. Incluso los demonios se deben sujetar ante alguien que ora y ayuna de manera persistente. Pero si no estás orando ni ayunando, no lograrás nada. Aunque te saquen esos demonios o esa brujería, si no cuidas tu liberación orando y manteniéndote en ayuno, esos espíritus pueden regresar y en algunos casos traer demonios peores que los primeros. Por eso es necesario que te mantengas firme en oración y en ayuno. Algunos argumentan que el ayuno ya no es necesario, pero esa es una mentira de Satanás, un invento del enemigo para alejarte de la victoria espiritual. Muchas personas se aferran a ciertos pasajes de la Biblia, como Mateo capítulo 9, para justificar que no se debe ayunar. Usan este pasaje fuera de contexto para inventar una mentira que contradice la importancia del ayuno. En Mateo capítulo 9, versículo 14, los discípulos de Juan le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, pero tus discípulos no ayunan? Jesús responde con una lección profunda que muchos malinterpretan. Él les dice: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto mientras el esposo está con ellos? Con esta pregunta, Jesús les estaba diciendo que mientras él, el esposo, estuviera con ellos en persona, no tenían necesidad de ayunar. En ese momento los discípulos no ayunaban porque Jesús estaba físicamente con ellos, enseñándoles y guiándolos. Sin embargo, Jesús aclara que vendrán días en los que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús estaba hablando de cuando Él ascendiera al cielo y ya no estuviera entre ellos en carne y hueso. En ese momento necesitarían utilizar el ayuno para acercarse a su presencia. ¿Te das cuenta de lo que Jesús estaba enseñando? Los discípulos no ayunaban mientras Él estaba con ellos. Pero después, cuando el esposo fuera quitado, tendrían que ayunar. Esto nos deja claro que el ayuno no ha sido eliminado. Es una herramienta que necesitamos, sobre todo ahora que Jesús está a la diestra del Padre y debemos buscar su presencia con mayor intensidad. Algunas personas me preguntan: ¿dónde dice la Biblia que los discípulos ayunaron? A mí no me preocupa si hay un versículo específico que lo mencione. Para mí es suficiente con que Jesús haya dicho que ellos tendrían que ayunar. Si Jesús lo dijo, entonces está claro. No necesito otro texto para demostrar que ellos ayunaron. Lo que me convence es que Jesús, quien todo lo sabe, declaró que a sus discípulos les tocaría ayunar cuando Él ya no estuviera físicamente con ellos. Con esto en mente, quiero enseñarte los pasos para que puedas hacer tus ayunos y obtener resultados poderosos. El ayuno debe hacerse con un propósito claro y debe tener 4 fines importantes que te explicaré a continuación. El primer fin del ayuno es acercarnos más a Dios. Cuando ayuno, lo hago porque el ayuno me acerca al Señor de una manera especial. Este es el propósito principal, estar más cerca de Dios. El segundo fin del ayuno es escuchar mejor su voz.
Cuando ayuno, mi carne mengua y mi espíritu crece. Al disminuir las distracciones de la carne, puedo escuchar mejor la voz de Dios. Este es uno de los motivos por los que Satanás odia que ayunes y por lo que te ataca en esos momentos, porque sabe que te acercas más a Dios. El tercer fin del ayuno es hacer la voluntad de Dios. Cuando ayuno, sacrifico los deseos de la carne, la golpeo y la subyugo espiritualmente. Al hacerlo, mi espíritu se fortalece y lo que más deseo es agradar a Dios y cumplir su voluntad, no la mía. Este es uno de los mayores beneficios del ayuno. Te alinea con el propósito divino. El cuarto fin es el crecimiento espiritual. Al ayunar, estoy alimentando mi espíritu para crecer más y más espiritualmente. Este crecimiento es vital porque cuando te fortaleces en lo espiritual, los demonios tienen que temblar y las obras del enemigo se estremecen. El ayuno acompañado de oración destruye maldiciones, brujerías y cualquier ataque de Satanás en tu vida. Estos son los 4 fines principales por los cuales debes ayunar. Primero, para acercarte más a Dios. Segundo, para escuchar mejor su voz. Tercero, para hacer su voluntad. Y cuarto, para crecer espiritualmente. Estos deben ser tus motivos cuando te propongas ayunar. Cuando ayunas con estos fines claros, tu ayuno provocará cosas poderosas y sobrenaturales a tu favor. El ayuno te dimensiona, te ayuda a comprender lo que está sucediendo en el ámbito espiritual a tu alrededor. Te lo repito, cuando ayunas con estos 4 fines, comienzas a entender mejor el mundo espiritual. Cuando alguien te lanza maldiciones o brujerías, si eres una persona que invierte tiempo en ayunos, vas a discernir lo que está ocurriendo y cómo contrarrestarlo. El ayuno mengua tu naturaleza carnal y permite que tu espíritu, donde Dios opera, crezca. Es importante entender que el ayuno debe ser voluntario. Nadie debe forzarte a ayunar y tú no debes ayunar por obligación. El ayuno es una decisión que debe nacer en ti, algo que decides hacer por ti mismo, porque deseas obtener resultados. Tú mismo decides cuánto tiempo apartarás para ayunar. 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana. Todo depende de tu disposición y deseo de consagrarte a Dios. El ayuno es algo que debe surgir de ti, con total disposición y entrega. Si lo haces voluntariamente, verás los resultados. Cuando ayunamos, tomamos la decisión consciente de ignorar muchas cosas cotidianas, como comer, beber y realizar actividades que podrían interferir con el enfoque espiritual. Nos cohibimos de estos placeres y hábitos porque nos estamos dedicando a un tiempo profundamente espiritual. Un tiempo en el que no podemos permitir distracciones ni hacer cosas que no encajen con este propósito sagrado de consagración. Ayunar implica limitar muchas áreas de nuestra vida temporalmente para poder estar completamente alineados con lo que Dios quiere hacer en nosotros durante ese tiempo. Ahora, me han preguntado en diversas ocasiones cómo se debe hacer un ayuno correctamente. Algunos me han dicho, pastor, ¿cómo puedo hacer mi ayuno? ¿Está bien si lo hago de esta manera o de aquella? Pues bien, en la Biblia encontramos 4 tipos de ayunos. Y todos ellos son bíblicos. Puedes realizar cualquiera de estos 4 tipos, siempre de acuerdo a tu disposición y situación personal. Pero recuerda algo muy importante. El ayuno debe ser completamente voluntario. Si lo haces obligado o sin ganas, corres el riesgo de que Satanás se aproveche de esa situación. Si vas a ayunar sin convicción o si lo haces con desánimo, puedes abrir puertas a influencias espirituales incorrectas.
En vez de entrar al mundo espiritual correcto, divino, santo y puro, podrías terminar en un campo espiritual equivocado donde los demonios pueden aprovecharse. He conocido casos de personas que han ayunado sin la motivación adecuada, algunas de ellas con sentimientos de rabia o con el corazón contaminado. Al hacer esto, en lugar de recibir bendición, se han encontrado con situaciones espirituales muy peligrosas. En lugar de salir bendecidos de su ayuno, han salido perjudicados. Es por eso que te insisto, cuando decidas ayunar, hazlo con plena disposición y con un corazón preparado. No ayunes sin haberlo planificado adecuadamente. Por ejemplo, no te lances a decir que mañana mismo comenzarás un ayuno de varios días sin haberte preparado. El ayuno necesita ser planificado. Ora al Señor primero, pídele al Espíritu Santo que te fortalezca, porque el ayuno es una batalla espiritual. Recuerda que cuando Jesús entró en su ayuno de 40 días, Satanás comenzó a tentarlo y atacarlo. Pero Jesús estaba completamente preparado para ese tiempo de ayuno y salió de él en el poder del Espíritu Santo. Ahora, hablemos del primer tipo de ayuno, el ayuno total. Este es el ayuno más fuerte que podemos hacer, un ayuno para verdaderos guerreros espirituales. En el ayuno total no se come ni se bebe nada, el cuerpo no recibe ningún tipo de alimento ni bebida. Este es un ayuno muy exigente y está claramente mencionado en la Biblia. Es un tipo de ayuno reservado para situaciones extremadamente difíciles, aquellas que ni siquiera la liberación o la consejería han podido resolver. Cuando te encuentras en un momento de crisis o enfrentando una situación muy complicada, es el momento de considerar hacer un ayuno total. Yo aconsejo a las personas que vayan a hacer un ayuno total, que lo máximo que ayunen sean 3 días, porque es un ayuno extremadamente fuerte. El cuerpo va a estar pidiendo comida, reclamando alimento y puede llegar a ser físicamente desafiante. Mi recomendación es que comiences este tipo de ayuno a partir de la medianoche, exactamente a las 12:01 de la madrugada, después de haber cenado el día anterior. Desde ese momento no consumirás nada, ni comida ni bebida, durante todo el periodo de tu ayuno. Este tipo de ayuno es poderoso, pero también requiere preparación. Es ideal para enfrentar situaciones complicadas que parecen no tener solución. 3 días es un buen límite, ya que es muy fuerte, tanto espiritualmente como físicamente. Si ya te has entrenado en el ayuno total y has podido soportar 3 días y sientes el deseo de seguir, puedes probar el 4.º día, el 5.º, y así sucesivamente hasta donde puedas resistir. Pero recuerda, esto no es fácil, tiene un costo. Este tipo de ayuno es para situaciones extremadamente complicadas. En la Biblia encontramos un ejemplo claro de este tipo de ayuno en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Mira lo que dice. Esther convocó a todos los judíos que se hallaban en Susa y les dijo: ayunen por mí. No coman ni beban en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y después de eso me presentaré ante el rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esther tenía un propósito muy específico y especial. Había una sentencia sobre los judíos que los condenaba a muerte. Y cuando escuchó esta terrible noticia, una carga profunda llegó a su corazón. Decidió interceder por su pueblo ante el rey, aunque presentarse ante el rey sin ser llamada podía costarle la vida. Sin embargo, Esther no dejó que el miedo la paralizara. Dijo: iré a hablar con el rey aunque no me está permitido, aunque pueda morir en el intento. Entonces levantó un ayuno total de 3 días.
convocando a los judíos a acompañarla en esta batalla espiritual. No comieron ni bebieron absolutamente nada durante ese tiempo, porque sabían que la situación era demasiado difícil. Este es un ejemplo impresionante de lo que un ayuno total puede hacer. A través de ese ayuno, Esther pudo entrar al palacio, hablar con el rey y no perdió la vida. Más importante aún, el propósito por el cual ayunaron se cumplió. El ayuno sí funciona. Un ayuno total como el que Esther hizo es eficaz en situaciones extremadamente difíciles y complicadas. Si estás atravesando una situación muy complicada en tu vida, te animo a que consideres hacer un ayuno total, aunque sea por un día. Si no puedes hacer 3 días, comienza con 1. Si logras hacerlo durante 2 días, excelente. Y si llegas a los 3, mucho mejor. Esther y los judíos vieron los resultados de su ayuno total después de esos 3 días. El propósito por el cual ayunaron se cumplió. Este es el primer tipo de ayuno. El ayuno total. El ayuno total debe hacerse con prudencia. Esther lo hizo durante un periodo de 3 días y yo te aconsejo que si decides hacer un ayuno total, lo hagas también durante 3 días. Si no puedes resistir los 3 días completos, comienza con 1 y luego te irás entrenando. Después podrás hacer 2 días y luego 3. Estoy seguro de que verás un rompimiento en tu vida, un avance en el propósito por el cual te dispusiste a hacer ese ayuno total. Recuerda, un ayuno total es un día completo, 24 horas. No son 12 horas ni 3 horas. Si decides hacer 3 días de ayuno total, son 3 días completos, de 24 horas cada uno. No es que comienzas a las 12 de la noche y terminas a las 6 de la tarde del siguiente día. Durante todo ese tiempo, no debes comer ni beber nada. Tú decides cuánto tiempo puedes resistir. Pero ten en cuenta que el ayuno total está reservado para situaciones extremadamente complicadas, porque es muy poderoso. ¿Por qué funciona el ayuno total? Porque vimos en el caso de Esther que funcionó. Funcionó para los judíos que oraron y ayunaron con ella. Funcionó para las doncellas que la acompañaron en ese ayuno. Todos ellos vieron una respuesta divina ante una situación terriblemente difícil. El nombre poderoso de Jesús se glorificó a través de ese ayuno. Ahora, el segundo tipo de ayuno que quiero mencionarte es el ayuno con agua. Este es el tipo de ayuno más practicado y más conocido. En este tipo de ayuno las personas no comen, pero sí toman agua. Se hidratan durante el proceso. No se consume ningún tipo de alimento, pero se permite beber agua para mantenerse hidratado. Se cree que este fue el tipo de ayuno que Jesús hizo durante sus 40 días en el desierto, justo antes de comenzar su ministerio. Se cree que el ayuno que Jesús realizó en el desierto fue un ayuno con agua. Si leemos en Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2, veremos que dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado durante 40 días. Y no comió nada durante ese tiempo. Recuerda que cuando Jesús volvió del Jordán, venía de haber sido bautizado por Juan el Bautista, lo cual ocurrió en el capítulo 3 de Lucas. Después de ese bautismo, Jesús se dirigió a los 40 días de ayuno y al final de ese tiempo salió lleno del poder del Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Este pasaje es clave porque Jesús mismo nos da el ejemplo de la importancia del ayuno para prepararse espiritualmente antes de entrar en el ministerio. Muchos quieren salir al ministerio, pero no ayunan ni oran. Entonces, ¿en qué poder piensan fluir? Jesús nos muestra que antes de ejercer su ministerio pasó 40 días ayunando, fortaleciéndose en el Espíritu. El pasaje nos dice que durante esos 40 días Jesús no comió nada y que al final tuvo hambre. Aquí no menciona que Jesús tuvo sed, solo que tuvo hambre.
¿Por qué? Porque es lógico pensar que Jesús, estando en el desierto, debió haberse estado hidratando con agua para poder resistir esos 40 días. Recuerda que en el desierto es casi imposible sobrevivir solo sin agua, más allá de un corto periodo. De hecho, el agua es más esencial que la comida en esos lugares. El hecho de que el texto mencione que Jesús tuvo hambre, pero no mencione que tuvo sed, nos da la pista de que él estaba tomando agua durante ese tiempo. Por eso, cuando Satanás lo tentó, le dijo que convirtiera las piedras en pan, no en agua. Satanás sabía que lo que Jesús necesitaba en ese momento no era agua, porque probablemente ya estaba tomando agua. Lo que necesitaba después de tantos días era comida. Entonces el diablo le sugiere convertir las piedras en pan, pero Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre. Jesús estaba fortaleciendo su espíritu a través de este ayuno con agua, resistiendo las tentaciones de Satanás. Este es el segundo tipo de ayuno, el ayuno con agua. Es un tipo de ayuno muy practicado y conocido, donde la persona se abstiene de comer, pero sigue tomando agua para mantenerse hidratada. Es una forma muy eficaz de ayunar, ya que permite que el cuerpo siga funcionando sin los efectos debilitantes de la deshidratación. El tercer tipo de ayuno es el ayuno parcial. Este tipo de ayuno consiste en eliminar ciertos alimentos, pero sin dejar de comer por completo. Es un ayuno más moderado en el que puedes comer de manera sencilla, pero evitando el exceso o el placer en la comida. El objetivo es mantener el cuerpo funcionando sin entregarse a la indulgencia alimentaria. En este tipo de ayuno puedes comer algo ligero, como una galleta o un vaso de jugo, después de un periodo de abstinencia. Por ejemplo, puedes ayunar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y después comer algo ligero, como un pedacito de pan o un vaso de leche, para mantenerte hasta el siguiente día. Este tipo de ayuno parcial puede hacerse durante varios días consecutivos. Muchas personas practican este tipo de ayuno y yo mismo lo he hecho en varias ocasiones. Además, he practicado el ayuno total en varias ocasiones. Empecé haciendo 3 días de ayuno total y después, con el tiempo, fui entrenándome para llegar a hacer hasta 7 días de ayuno completo. En esos días duermo un rato y luego continúo en oración, leyendo la palabra y adorando al Señor. El ayuno con agua es otro tipo de ayuno que he practicado durante periodos más largos. He llegado a hacer 21 días de ayuno con agua, manteniéndome hidratado y orando intensamente. Cada vez que siento que se me bajan las energías, tomo agua y sigo adelante. Por otro lado, también he hecho el ayuno parcial, el cual es una excelente forma de mantenerse conectado espiritualmente sin someter al cuerpo a una carga tan pesada. También he practicado el ayuno parcial. En este tipo de ayuno oro y ayuno de 1 hora específica hasta otra, y luego como algo ligero. Al día siguiente repito el proceso, prolongando este hábito por un tiempo más extenso, hasta 30 días. Bendito sea el Señor. 30 días de ayuno parcial. Este ayuno no significa que vas a comer en exceso o por placer. Es limitarte en la comida, no comer grandes porciones, ni darte el lujo de una comida abundante. En cambio, comes algo pequeño, solo para darle a tu cuerpo un poco de energía y proteínas necesarias para resistir y continuar con el ayuno al día siguiente. Este tipo de ayuno es muy eficaz cuando lo haces de manera continua. Aunque estés en ayuno parcial, puedes comer algo ligero y luego, al otro día, comenzar el ayuno en el horario que ya has establecido. Así se crea una rutina espiritual en la que tu cuerpo se adapta a la disciplina del ayuno y la oración. La Biblia nos ofrece un ejemplo de este tipo de ayuno en el libro de Daniel.
Daniel practicó un ayuno parcial durante 3 semanas, lo que equivale a 21 días. En el capítulo 10 de Daniel, versículo 2, se describe este ayuno. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. En este ayuno, Daniel se privó de comidas especiales, manjares y de cualquier tipo de lujo alimentario. No comió carne ni tomó vino. En lugar de darse esos lujos, Daniel optó por una alimentación sencilla y mínima, limitándose en todo. Este es un ejemplo perfecto de lo que un ayuno parcial puede ser. Daniel decidió no comer manjares, que significa alimentos especiales, ni carne ni vino, y se abstuvo de muchos placeres durante 21 días. Si él estaba acostumbrado a una comida más elaborada, en este ayuno decidió bajar el nivel de su alimentación. Optó por algo tan simple como una rodaja de pan con un vaso de leche, lo que es un ejemplo claro de lo que significa un ayuno parcial. Esto es algo que tú también puedes hacer. Durante 21 días, limitarte a lo básico, sin lujos alimentarios. Este tipo de ayuno es especialmente útil para personas que, por motivos de salud, no pueden dejar de comer completamente. Hay personas que, por condiciones físicas, no pueden eliminar todas las comidas de su dieta, porque eso podría causarles problemas de salud. Para ellos el ayuno parcial es una excelente opción. Pueden ayunar de 6 de la mañana a 6 de la tarde y luego comer algo ligero al final del día. Al día siguiente vuelven a hacerlo y así sucesivamente. Además, si te encuentras en una situación crítica y deseas ver resultados más impactantes, también puedes considerar hacer un ayuno con agua o un ayuno total, en el que no comes ni bebes nada por 24 horas, pero te mantienes en constante oración y adoración. Este tipo de ayuno es más radical y requiere mucha dedicación espiritual. Volviendo al ayuno parcial, este es el tipo de ayuno que Daniel practicó. Además de abstenerse de ciertos alimentos, Daniel también decidió abstenerse de otras cosas, como los lujos materiales. En Daniel 10:3 se menciona que ni siquiera se ungió con perfumes durante esas 3 semanas. Esto nos enseña que el ayuno no siempre tiene que ver con la comida, sino que también puede implicar la renuncia temporal a ciertos lujos o placeres de la vida. Esto me lleva a otro tipo de ayuno que podrías considerar: el ayuno de otras cosas. Este tipo de ayuno no tiene que ver necesariamente con la comida. Se trata de abstenerte por un tiempo de algo que normalmente disfrutas, pero que no es esencial para tu supervivencia. Por ejemplo, Daniel decidió no echarse perfume, lo que era un lujo en su tiempo. Hoy en día, podrías decidir ayunar de las redes sociales, de ver televisión o de cualquier cosa que consideres un placer o distracción en tu vida. En 1 Corintios 7:5, el apóstol Pablo habla de la abstinencia sexual dentro del matrimonio como una forma de dedicarse a la oración y al ayuno, por un tiempo acordado entre ambos esposos. Pablo dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí Pablo está hablando de la importancia de la abstinencia temporal en ciertas áreas, con el fin de dedicarse más plenamente a la vida espiritual. Este tipo de ayuno nos muestra que el ayuno no solo tiene que ver con la comida, sino que también puede incluir la abstención de otras cosas, como la intimidad física, las redes sociales, o cualquier cosa que esté ocupando demasiado espacio en nuestras vidas y que necesitemos poner en pausa para enfocarnos en Dios.
A veces, cuando siento que necesito entrar en una dimensión más profunda de oración y ayuno, hablo con mi esposa. Le digo, amor, quiero dedicarme completamente a este tiempo de oración y ayuno. Aunque esta decisión no tiene que ver directamente con nuestro día a día, es importante que estemos de acuerdo. Juntos, acordamos abstenernos de relaciones sexuales durante un periodo, ya sea de 1, 2, 3 días o incluso una semana. Esta decisión la tomamos con el fin de enfocarnos plenamente en el aspecto espiritual, concentrándonos en la oración y el ayuno. El apóstol Pablo nos enseña en las Escrituras que esta abstinencia debe ser por mutuo acuerdo. En 1 Corintios 7:5, él habla de no negarse el uno al otro, a menos que sea por un tiempo acordado, con el propósito de dedicarse a la oración. Después se debe volver a la relación conyugal para que Satanás no tiente a ninguno de los dos por falta de autocontrol. Así que sí, es posible hacer un ayuno de abstinencia sexual siempre y cuando ambos estén de acuerdo. Lo que recomiendo es que tanto el esposo como la esposa entren juntos en este tiempo de ayuno y oración, dedicándose al Señor completamente. Durante este periodo no debe haber relaciones sexuales, pero si no hay acuerdo mutuo, entonces no se puede realizar este tipo de ayuno. Mi consejo es que en parejas donde uno de los cónyuges no es cristiano, no se intente este tipo de ayuno, ya que la persona que no sigue a Cristo puede no entender esta decisión. El ayuno de abstinencia sexual es algo que debe ser realizado por cristianos maduros que comprendan el propósito de este sacrificio. Algunos pueden preguntarse, pastor, ¿por qué necesitaría dejar de tener relaciones con mi esposa para ayunar? Hay casos en los que la situación es tan difícil que uno necesita concentrarse plenamente en su relación con Dios sin distracciones. Entrar en un tiempo de juego sexual podría desenfocar esa conexión espiritual que estás buscando en la oración y el ayuno. Es importante recordar que este tipo de ayuno no es una regla ni una obligación. Como en todo, es algo que tanto tú como tu pareja deben decidir juntos. El texto de 1 Corintios 7:5 es claro. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Este periodo de abstinencia no debe prolongarse demasiado, ya que algunos han llevado esta práctica al extremo, descuidando a sus cónyuges, lo cual también puede ser perjudicial. La sabiduría es esencial en este tipo de ayunos. No podemos permitir que Satanás se infiltre en nuestras relaciones. Por eso, te animo a que seas prudente y sabio si decides practicar este tipo de ayuno. También puedes considerar otros ayunos, como el de abstenerte de las redes sociales. Por ejemplo, podrías decir, Señor, durante un mes no voy a mirar redes sociales, no voy a estar en Facebook, no voy a chatear con nadie. Esto también es un tipo de ayuno y puede ser muy poderoso. El ayuno no se limita solo a la comida. También puede incluir la abstención de cosas que en nuestras vidas se han convertido en una atadura o incluso en un vicio. Hay personas que no pueden dejar de ver novelas o que están constantemente en las redes sociales. Para ellos, hacer un ayuno de estas cosas puede ser extremadamente liberador y espiritual. Este tipo de ayuno lo llamo ayuno de otras cosas. Y es el cuarto tipo de ayuno del que estoy hablando. Hoy en día, muchas personas eligen abstenerse de cosas que no necesariamente son alimentos, pero que les están robando tiempo y energía. Bendito sea el nombre del Señor. Te animo a que sea cual sea el tipo de ayuno que elijas hacer, lo hagas con todo tu corazón y dedicación al Señor. El ayuno debe ser algo voluntario
Nadie puede obligarte a hacerlo. Debe salir de ti, de tu deseo de acercarte más a Dios. Cuando practiques cualquiera de estos 4 tipos de ayuno, ya sea el total, el de agua, el parcial o el de abstención de otras cosas, hazlo para el Señor, con la convicción de que este sacrificio espiritual traerá grandes resultados en tu vida. Por último, quiero orar por ti y animarte. Si estás atravesando situaciones muy difíciles, considera seriamente hacer alguno de estos ayunos. Si es una situación muy crítica, como la sanidad o la liberación, te recomiendo el ayuno total. Si estás buscando un rompimiento, sanidad, liberación o alguna bendición financiera, comienza a hacer ayunos parciales o de agua. Si los médicos te han dado un diagnóstico grave, o si hay problemas en tu matrimonio o con tus hijos y las circunstancias parecen desesperadas, te invito a considerar un ayuno total de 1, 2 o 3 días. Como sucedió en el caso de Esther, el ayuno total puede provocar un cambio poderoso en tu situación. Sé que Dios está contigo y te va a ayudar en cada paso que des. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que mires a todos estos hermanos y hermanas que hoy han recibido esta enseñanza. Que esta palabra y revelación despierte en ellos el deseo de levantar tiempos de ayuno. Satanás tiembla cuando tu pueblo decide entrar en intimidad contigo, Padre Celestial. Espíritu Santo, así como llevaste a nuestro amado Señor Jesús al desierto, donde Él ayunó durante 40 días y 40 noches, te pido que también nos guíes a nosotros para entrar en esos tiempos de comunión profunda, en ayuno y oración. Guíanos, Espíritu Santo, para que podamos disfrutar de este tiempo de deleite espiritual, para que podamos crecer y avanzar espiritualmente, que no sea por nuestras fuerzas, sino por las tuyas. Mira a aquellos que hoy deciden empezar un ayuno, ya sea parcial, con agua, total o de otras cosas. Mira también a aquellos que deciden abstenerse de redes sociales, de ciertos placeres o de alimentos especiales. Ayúdales, Señor, a mantener su enfoque, a seguir adelante con determinación, a recibir tu guía en todo momento. Para los que están pasando por situaciones difíciles y hoy toman la decisión de hacer un ayuno total, te pido que les des fuerzas. Si Esther, los judíos y sus doncellas vieron resultados tras sus 3 días de ayuno total, nosotros también veremos los frutos de nuestro sacrificio. Señor, tú ayudaste a Esther y nosotros también recibiremos tu ayuda. Veremos resultados y victorias. Padre, pido tu bendición para todos los que van a entrar en un ayuno total y declaro que Dios te dará la fortaleza necesaria para mantenerte firme y ver tu victoria. Desde ahora mismo, declaro en el nombre de Jesús que toda obra de las tinieblas, toda brujería, hechicería, santería, macumba, vudú y toda maldición o enfermedad se destruye bajo el poder del ayuno. Cuando entres en esa dimensión espiritual del ayuno, declaro que toda atadura se rompe. En el nombre de Jesús eres libre. Declaro y decreto que tus ayunos tendrán poder, porque Dios estará contigo en cada paso. Él te dará la fuerza para lograr tu victoria. Amén y amén. Gloria al Señor. Amado, comparte esta enseñanza con algún pastor o hermano que aún no crea en el poder del ayuno, para que el Espíritu Santo los convenza. Envíasela a tus familiares y amigos. Que Dios te bendiga y espero verte en mi próxima enseñanza. Recuerda que estamos en guerra espiritual y seguimos avanzando en el poder del Señor. Amén y amén. Amado hermano y amada hermana, si este poderoso testimonio ha edificado tu vida, revelado verdades a tu alma, impactado tu espíritu y promovido crecimiento espiritual en ti, te invito a que le des me gusta a este mensaje. Comparte estas palabras con tu familia, amigos, en tus redes sociales y en grupos de redes.
Difunde este testimonio entre los hermanos en la fe y también con aquellos que aún no conocen a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y que Dios utilice este mensaje para abrir sus ojos espirituales y llevarlos al arrepentimiento de sus pecados y hacia la salvación en Jesús. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha alimentado tu espíritu, por favor, dale me gusta. Compártelo y déjame tus comentarios. Cuéntame cómo este testimonio ha bendecido tu vida. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Dios les bendiga.